Abrir a preguntas y comentarios. Liliana Noble, de Pulso Saludable, usted, que no habíamos tenido el privilegio de tenerla aquí. Luego nos vamos con Ángel, Arturo y lo que nos dé tiempo. Adelante, Liliana. Empecemos con Liliana y enseguida con usted. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctor Gatell, he tenido oportunidad de conocer la historia de al menos 3 o 4 familias de mexicanos que se han reinfectado. Y ellos me platican que he visto que es como el patrón más o menos similar. Al principio tienen síntomas un poco graves y en esta segunda reinfección han sido más leves. Yo quisiera saber si ¿valdría la pena o se consideran estos reinfecciones como nuevos casos y están anotados en estas estadísticas, o se hace algo, o se piensa hacer algún tipo de estadística para estas reinfecciones? Me parece muy interesante y que de importancia dar a conocer esto para que la gente no tenga esta falsa expectativa de que ya me dio y ya no me va a volver a dar y voy a ser feliz hasta que haya vacuna, ¿no? Y doctora Lomía, me gustaría saber su opinión rapidísimo sobre estos 17,000 bisontes que ya en Dinamarca, que en Dinamarca han decidido pues quitar de la faz de la tierra porque encontraron una cepa que se transmitió a los humanos. Platicamos el otro día al respecto, si me puede dar su opinión. Gracias. Muchas gracias. Le dejamos las dos preguntas al doctor Lomía. Con mucho gusto. En relación a la segunda, que tiene que ver con los bisones, sí ha sido una noticia que ha acaparado un poco la atención, lógicamente, del mundo. Nosotros le hemos estado dando seguimiento desde que tuvimos conocimiento de la misma. Muy importante conocer cuál ha sido la posición de la OMS, dado que la Organización Mundial de la Salud es la que ha recibido toda la información y la notificación oficial de Dinamarca en relación a este evento. Este evento se da porque Dinamarca identifica precisamente ciertas cepas del virus relacionadas entre este grupo o un grupo de varios de estos animales relacionados a la misma cepa que se identificó al menos en 4 humanos. Estamos hablando de 4 humanos de un grupo de 12 que se identificaron en un primer momento. Lógicamente esto va cambiando día con día y luego pudiera haber nueva información, pero hablamos de 4 personas que sí tenían una relación directa con las granjas, digamos, donde estaban este tipo de animales. Ante esa asociación, entonces, primero se pone a disposición de la Organización Mundial de la Salud la información de lo que se encuentra a través, lógicamente, de la genotipificación de los virus detectados. Sin embargo, y justo el día de hoy, en conferencia de prensa, la OMS declaró que no se había encontrado ninguna diferencia para efectos de conferirle a este virus cualidades diferentes de transmisibilidad, menos aún, y eso es lo más importante, de que la enfermedad en las personas en las que se ha encontrado este tipo de virus sea más grave o diferente en evolución, en tiempo, en letalidad, a la que se ha visto en otras áreas. Nosotros aquí mismo en México, lo pongo como una referencia, hemos presentado que en el transcurso de la epidemia que llevamos de este año se han encontrado diferentes clados, se han encontrado diferentes familias, y esto es producto precisamente de las mutaciones que normalmente tienen este tipo de virus y que no solamente se han dado, sino que se van a seguir dando. Aquí lo importante de la vigilancia virológica y sobre todo de la identificación, de la genotipificación de estos virus, es precisamente identificar si en algún momento estas mutaciones le confieren, digámoslo de manera general, una mayor agresividad al virus para producir enfermedad más grave o más letal. Eso sí es lo que hasta el momento no ha sucedido, ni tampoco está sucediendo con este tema de los bisones en Dinamarca. Por lo menos hasta el momento de hoy que tenemos información oficial de la OMS, no hay ningún tipo de esta asociación o cambio. Entonces, por ese lado podemos hasta el momento estar tranquilos, y eventos como estos de seguro se van a estar presentando en diferentes momentos, pero habrá que dar un seguimiento muy puntual para ver cuál es la evolución del mismo. En el tema de las reinfecciones, comentar que hasta el momento, y en base a las definiciones que tenemos para reinfección, no se ha identificado todavía ningún caso confirmado de reinfección. Sí hay casos probables. Casos probables quiere decir aquellas personas que en su momento pueden haber tenido una primera infección que, importante, tiene que haber sido confirmada por PCR.
¿sí? Esto es importante porque muchas veces se habla de una primera infección, pero que fue confirmada por algún otro método diagnóstico, serología, pruebas rápidas, lo cual para efectos entonces de tener la seguridad de que era un caso confirmado de COVID no aplica. Tiene que haber sido confirmado por PCR y tiene que haber sido sintomático. Ese es otro punto importante, porque hay casos que se han detectado, pero que la primera infección sí se confirmó la presencia del virus por PCR, pero la persona fue portadora, es decir, no había desarrollado signos y síntomas. Por lo tanto, eso todavía, y en base a la bibliografía, hay mayor posibilidad de que en una segunda reinfección sí genere la enfermedad, es decir, signos y síntomas. Y eso es algo importante, porque reinfección significa que yo puedo volver a tener el virus respiratorio, el virus SARS-CoV-2, perdón, en mis vías respiratorias si estoy en un ambiente epidémico. Pero el hecho de reinfectarme no necesariamente significa que me vuelvo a enfermar, es decir, que me vuelve a dar COVID-19 si es que en un primer momento me dio. Entonces, en un segundo evento, también debo de haber tenido signos y síntomas de la enfermedad, debo de haber sido confirmado por una prueba de PCR, y entonces, dado que tengo 2 pruebas de PCR positivas, la primera y la segunda, estas se irán a genotipificación. Y la genotipificación entonces es la que dirá si efectivamente estamos ante 2 procesos diferentes de infección, que por lo tanto podría considerarse una reinfección. Esa característica todavía no la tenemos identificada o confirmada en México. Que no la tengamos en este momento, lógicamente estamos a expectativa de que pueda pasar más adelante, y estamos también monitoreando otros eventos en el mundo para ver si finalmente la OMS confirma algo relacionado a las reinfecciones. Así es. Este tema ya lo hemos comentado varias veces y vemos oleadas de información al respecto de las reinfecciones, no solo en México, en el mundo en general, y esto es importantísimo lo que está diciendo el doctor Alomía. La presencia del virus detectado por PCR no significa necesariamente infección. ¿Por qué razón? Por múltiples razones. Puede ser desde fallas técnicas en el propio proceso del PCR. No es inusual que cuando no se siguen estándares de calidad se identifique contaminación en la técnica de laboratorio. Ojo, esto no quiere decir riesgo para las personas a las que se les hace la prueba, lo que quiere decir es fallas en la detección, porque se detectan trazas de virus que pudieran estar presentes en el proceso de laboratorio. Esa es una razón. Y la otra es la persistencia de trazas del material genético del virus, del RNA, en las vías respiratorias, pero que no tienen ningún significado biológico como infección. Y de manera interesante han aparecido noticias cuando se habla del posible fenómeno de reinfección, algunas en el sentido de lo que usted comenta, que la segunda infección pareciera ser de menor intensidad, de menor gravedad. Hoy un periódico de circulación nacional en México comenta el caso contrario, en donde la segunda infección es más grave e incluso letal. Entonces, no hay, como ya se comenta por parte del doctor Alomía, no hay todavía una evidencia científica consistente y sólida sobre la implicación de una posible segunda infección por COVID, y tampoco de que pudiera ser real este fenómeno de reinfección, ni en México ni en el mundo. Son casos esporádicos, anecdóticos. Algunos se han documentado formalmente, y cuando se documentan se encuentran estos elementos de confusión que pueden tener con respecto a la presencia de material genético del virus, que no significa infección. Se tiene que analizar integralmente desde el punto de vista clínico a la persona, si tiene o no síntomas, y desde luego la calidad de la toma de muestra y la calidad del resultado del laboratorio. Pero son casos esporádicos, insisto, no es un análisis que nosotros hagamos centralmente como parte de la vigilancia. Esto, la persona médica que atiende a el sujeto enfermo tiene que interpretar los resultados del laboratorio a la luz de la experiencia clínica, es decir, de la historia médica de la persona enferma, su historia reciente de posibles exposiciones, la presencia o no de síntomas, la calidad de la toma de muestra. Pero eso depende de la calidad de la atención médica, igual para todas las enfermedades, no solo para esta. Muchas gracias. Por favor.
permitirme preguntar. Gracias por permitirme preguntar. Mi nombre es Eli, de Eli TV Oficial. Vengo de Orlando, Florida. Vengo representando a los connacionales de Estados Unidos. Y pues el doctor Alomía nos presentó la tabla acerca de las vacunas de influenza y los porcentajes. He estado trabajando muy de cerca con mi consulado en Orlando. Y ellos pues también han dado las vacunas de la influenza gratis. Pero hay un problema, no se quieren vacunar. Por alguna razón, esa ha sido la queja del consulado, que la gente no está yendo a vacunarse a pesar de que la vacuna es gratis. Mi pregunta es, ¿están trabajando en la vacuna para el COVID-19? Y pues ya se siente una desconfianza para la vacuna de influenza. ¿Cómo se va a persuadir a los connacionales en Estados Unidos, en este caso, para que tengan la confianza de vacunarse una vez que la vacuna haya salido del COVID-19? Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, gracias por sus comentarios referidos a esta experiencia en particular, los consulados mexicanos, en este caso el consulado en Orlando, Florida, y los connacionales mexicanos y mexicanos. No aplica solamente esta circunstancia, en general en distintos segmentos de las sociedades y no solamente en México, existen grupos de personas o personas en lo individual que tienen desconfianza a las vacunas. Esto desafortunadamente no es nuevo. Alguna vez relatábamos aquí en la conferencia que desde que apareció la primera vacuna a finales del siglo XVIII, la primera vacuna que se descubrió o se inventó fue la vacuna contra la viruela, y en los mismos años donde esto ocurrió ya existen informes y también expresiones gráficas de movimientos antivacunales, grupos de personas que tienen alguna idea construida de que las vacunas podrían causar un daño. La ciencia de la salud ha identificado por muchos años, por más de 200 años, que las vacunas son productos de alta utilidad, son en general una de las intervenciones más efectivas que mejor ha contribuido a la reducción de la mortalidad, a la reducción de la enfermedad en el mundo a lo largo de muchísimos años. Hoy día existen estándares internacionales para la investigación de nuevos productos candidatos a ser vacunas, de la fabricación de estos productos y del uso y de la vigilancia cuando ya se usa masivamente en una población. Estos estándares se refiere a referencias sobre cómo deben comportarse las organizaciones de investigación, las universidades, cómo deben comportarse las instituciones públicas para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los productos en general de uso humano, los productos farmacéuticos, pero en particular las vacunas. A diferencia de la mayoría de los productos farmacéuticos, las vacunas tienen una característica: se utilizan en poblaciones sanas, mayormente. Obviamente puede haber personas que no gocen de una buena salud y también las necesiten utilizar, pero la gran mayoría de quienes usan la vacuna, o cualquier vacuna en general, son personas saludables y se les pone la vacuna para evitar anticipadamente un riesgo de daño a la salud. Y por esa razón es que los estándares de fabricación, de evaluación de calidad, seguridad y eficacia y de uso son los más altos para el caso de las vacunas. A pesar de ello, desde luego el mundo es muy diverso y existen distintos tipos de pensamiento. Hay gente que persiste y organizaciones que persisten en resistirse a la idea de que las vacunas son en general seguras. Esto ha tenido consecuencias graves en la salud pública. También hace varios meses relatábamos la historia de la vacuna contra el sarampión. Es una de las vacunas más seguras y es una de las vacunas más eficaces que existen. Hay múltiples productos, ya ninguna tiene patente, es un producto antiguo que se sigue usando todos los años con la esperanza de lograr eliminar el sarampión en el mundo. A finales de los años 90 del siglo XX,
apareció un artículo científico o aparentemente científico en una de las mejores revistas médicas del mundo, la revista Lancet, y desafortunadamente los editores de Lancet del momento aceptaron un estudio aparentemente científico que después se demostró que no era de calidad, de hecho es malísimo ese artículo, que había sido generado con información fraudulenta y que el autor principal tenía múltiples conflictos de interés que le llevaban a desacreditar la vacuna contra el sarampión, diciendo que ésta producía autismo. El artículo fue retractado, la persona se le retiró la licencia médica, la licencia de investigación en el Reino Unido. Robert Wakefield se llama el sujeto, fue a Estados Unidos, ha seguido desacreditando las vacunas, en la comunidad científica nadie le cree por razones obvias, pero causó un enorme daño a tal grado que el sarampión reemergió en Europa, ya estaba cerca de ser eliminado y reemergió hoy en Europa Occidental, Reino Unido, Francia, España, Suiza, etcétera, hay endemia de sarampión. Y muchos le atribuyen a esta acción de descrédito, desde luego no es la única, como un grave daño a la salud pública. Y así ha habido otras historias. Entonces, ¿cómo persuadir a las personas? No hay una fórmula, pero brindar de información de la manera más transparente posible y de manera clara es una de las formas en que se ayuda a disipar historias no fundamentadas en un conocimiento riguroso, serio, como el que proviene de la investigación científica. Ahora, referido a las vacunas COVID, y con esto terminamos porque son las 20 horas con 2 minutos, también por eso es indispensable que los gobiernos que estamos trabajando sobre la posible adquisición de vacunas COVID seamos extremadamente rigurosos y no permitamos que ninguna presión política pudiera llevar a una aprobación anticipada o superficial o no rigurosa de ninguna vacuna contra el COVID que no haya demostrado ser de calidad, segura y eficaz. Esta responsabilidad en los gobiernos recae directamente sobre las agencias de regulación sanitaria, en México se llama COFEPRIS, y es extremadamente importante que las personas que están al frente de este proceso sean personas íntegras, sean personas profesionales y que se alleguen de la asesoría de personas que conocen científicamente los estudios de investigación clínica, su metodología, sus criterios éticos, etcétera, etcétera, etcétera. El caso mexicano es por eso que hemos, por instrucción del presidente, puesto la mayor atención a que haya un comité científico en el que nos asiste CONACYT, y el comité está integrado por múltiples científicas y científicos mexicanos del más alto nivel. También tenemos un comité de asesoría para el Programa Nacional de Vacunación, separado del primero que acabo de mencionar. En su composición también participan científicas y científicos muy reconocidos, uno de ellos un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto, quien además es presidente del Comité Asesor de Inmunización de la OMS, o nuestro doctor José Ignacio Santos, secretario del Consejo de Salubridad General, quien es asesor de la OPS en la materia de inmunización, y varios otros. Y tenemos también un comité en COFEPRIS, que es el Comité de Moléculas Nuevas, que es asesor de la Comisión de Autorización Sanitaria. Entonces estamos, se podría decir, blindando para que exista el mayor rigor científico, la mayor transparencia, la mayor trazabilidad, para garantizar que ninguna influencia política que pudiera penetrarse del exterior pudiera afectar esta situación. Y nuestro presidente ha estado muy directamente involucrado en apoyar estas iniciativas para garantizar la seguridad sanitaria con respecto a la vacuna COVID. Muchas gracias. Son las 20 horas con 5 minutos, terminamos la conferencia de prensa, viernes 6 de noviembre, la epidemia sigue, en algunas entidades federativas va a la alza, las medidas de precaución son las mismas, no existen tratamientos específicos, no existe todavía ninguna vacuna,
mantenernos a sana distancia, cuando esto no es posible, particularmente usar el cubrebocas, lavarnos las manos si tenemos síntomas, no salir a la calle, no convivir con otras personas, incluidos los familiares. Si se tienen 60 o más años de edad o se padecen enfermedades crónicas, no esperarse, acudir lo más pronto posible a valoración médica, lo más pronto posible, es un corto tiempo, no hay que dejar pasar 48 horas, antes de 48 horas hay que buscar valoración, porque la detección temprana de COVID y sus complicaciones permite hacer acciones médicas que pueden salvar la vida. Es muy importante seguir estas recomendaciones. Muchas gracias, muy buenas noches.